Hola a todos, ¿qué tal? La vez anterior, terminamos el infierno de Dante. En esta ocasión, vamos a continuar con la serie y, como no podía ser de otra forma, vamos a continuar con lo que viene ahora, es decir, el purgatorio. Pero antes, vamos a averiguar cómo llega Dante y Virgilio. Recordemos que Dante sigue su aventura con un compañero que es Virgilio. Así que antes de averiguar cómo llegan al purgatorio, habrá que averiguar cómo salen del infierno. Así que estamos con el infierno, vamos a leer el último verso. Y dice así: hay un lugar allá que está distante de Belcebú. Belcebú es Lucifer. Lo larga que es la gruta, el ojo no lo ve, solo lo oye. Por un hilo de agua que allí cae a través de la brecha que perfora su carrera espiral y demorada. Nosotros dos, aquella senda oculta, tomamos por volver al mundo claro, y sin cuidarnos de ningún descanso, fuimos subiendo, yo tras él, y arriba una abertura me mostró redonda parte de cuanto bello tiene el cielo, y salimos y vimos las estrellas. Bien, el tema de las estrellas es importante. Cuando acabemos con el purgatorio veremos por qué, y cuando acabemos con el paraíso también veremos por qué. Dante y Virgilio llegan al purgatorio y, claro, ¿qué se encuentran en el purgatorio? Pues lo que se encuentran es que están en medio de un mar inmenso, situado en la zona austral del globo. Y cabe recalcar esto. Recordamos que Dante es del finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV, y en aquella época ya se sabía evidentemente que el planeta era redondo, o sea que la Tierra era redonda. Es una cuestión interesante que habría que recordarle a la gente que hoy en día sigue defendiendo la locura esa de la Tierra redonda. Pero bueno, también cabe recordar que en aquella época la zona austral de la Tierra era una zona, por así decirlo, totalmente deshabitada. Creían que no estaba totalmente deshabitada. La zona conocida del planeta en aquel entonces era, digamos, la zona horizontal y el norte, pero nadie se había aventurado a ir hacia abajo. Y aquello era terreno desconocido. Se figuraban que existían razas diferentes como, no sé, gigantes o lugares muy exóticos, por así decirlo. De hecho, la Antártida no se descubre hasta bien entrada, hasta hace poco se descubrió la Antártida. Y entonces lo que se decía que había en la zona austral, es decir, la zona sur del planeta, era pues una especie de mar inmenso. Entonces Dante y Virgilio salen de este mar y se encuentran con una montaña enorme, ¿vale? Una montaña gigante. Esta montaña está dividida en siete partes, ¿no? En 7 escalones. Ahora veremos la arquitectura que tiene esta montaña. Esta montaña es el purgatorio. Algo interesante es que cuando ellos pasan por el infierno, pasan muy rápido, ¿vale? Sin embargo, en el purgatorio tienen que ir escalando poco a poco y solo se puede escalar de día, ¿vale? No pueden ir subiendo la montaña de noche. Y eso se ve en las paradas que van haciendo y van describiendo, pues, los astros que ven en el cielo, correspondientes evidentemente a la zona austral. Es decir, hay constelaciones que en el hemisferio norte, que es donde vivo yo, por ejemplo, pues no se pueden ver, evidentemente. Hay que irse al hemisferio sur para poder observarlos. Así que es una cosa bastante interesante. Otra cosa es que si bien el infierno vendría a ser como una especie de embudo, el cual se va descendiendo anillo por anillo, y se va del pecado más suave, como vimos el primero, el limbo, y hasta acabar abajo del todo con Lucifer en el 9º círculo del infierno. Es decir, la graduación digamos, del castigo es de menos a más. En el purgatorio es como si invirtiéramos ese embudo y se convirtiera evidentemente en una montaña, y van los pecados de peores pecados a mejores pecados, acabando arriba del todo, en lo alto de la montaña, en el paraíso terrenal. Otro aspecto característico del purgatorio es que vendría a ser como un híbrido entre el paraíso y el infierno. Es decir, hay una frase muy característica que dice
que le dice Virgilio a Dante, y dice: hijo querido, aquí se sufre, pero no se muere. Es decir, las almas que están en el purgatorio y no en el infierno, porque van a ser perdonadas. Es decir, van a poder acceder al cielo, pero tienen que tener un proceso. Como vemos al principio, en la parte más baja, tardan mucho más en subir. Y otro aspecto muy importante es el tema de que en el purgatorio no puedes mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás no puedes seguir avanzando. Es un detalle curioso. Así que dicho esto, vamos a adentrarnos en la obra. En el primer canto, el primer canto es el canto número 4, y en el canto número 4 empieza con una reflexión filosófica acerca del alma. Y dice así: antes de nada, seguimos, todavía no estamos en el antepurgatorio, todavía no hemos empezado a subir a las instancias superiores, y en este contexto nos encontramos, Dante y Virgilio se encuentran con un tal Manfredo de Sicilia, que fue un rey de Sicilia, un señor importante, y en este contexto, pues Dante reflexiona lo siguiente: cuando una facultad se ve absorbida por el placer o bien por los dolores, el alma se concentra toda en ella, parece no ocuparse de las otras. Esto refuta a aquellos que profesan que en el hombre existen varias almas. Por eso, cuando se oye o se ve algo que capta el alma poderosamente, el tiempo vuela. El hombre no lo nota, porque una facultad atiende al tiempo y otra es la que cautiva el alma entera. Esta se halla ligada y la otra suelta. Aquí, como vemos, habla de unas supuestas 3 almas, y como más arriba dice: esto refuta a aquellos que profesan que en el hombre existen varias almas. ¿De qué alma está hablando y por qué está diciendo que hay 3 partes del alma? Que el alma se divide en 3 partes. Lo que está haciendo Dante es hablar de la visión platónica, es decir, la que tenía Platón del alma. Platón, en su diálogo Fedro, habla de la característica del alma, ¿no? Y él pone el ejemplo de un carro alado, en el cual está los dos caballos y el auriga. Entonces viene a decir que el alma se divide en 3 partes: una racional y otras 2 que son como más pasional, más viscerales. Entonces, digamos que mientras que los caballos son pura acción, son pura determinación, y el auriga lo que debe hacer es controlarlos y encaminarlos, por así decirlo. Y eso es una reflexión que hace Platón en el diálogo Fedro. En esta edición, concretamente entre las páginas, podría señalarlo, pero es que se extiende mucho, y es desde la página 63 hasta la página 67, creo. Si tenéis esta edición, yo no sé si en otras ediciones serán iguales, supongo que no. Aquí Dante todavía se halla en el antepurgatorio y hace una crítica muy interesante a lo que vendría a ser, pues, su país de origen, Italia. Que no es su país de origen, ya lo veremos a continuación. Dice así: ah, sierva Italia, albergue de 1000 males, nave sin timonel en gran tormenta, burdel más que señora de naciones. Esto es interesante, ¿no? Primero porque me recuerda a mi propio país. Y supongo que si sois del resto de países de Hispanoamérica, os sonará un poco, digamos que encaja bastante con... En fin, sierva Italia, albergue de 1000 males, nave sin timonel gran tormenta, burdel más que señora de naciones. En fin, ya digo, aquí en vez de Italia se podría decir España, por mi parte. Yo podría suscribirlo si pusiera España, totalmente. Pero algo me dice que no solo en la España hispanoamérica, sino en el resto del mundo. Yo no creo que haya alguien que esté cómodo con cómo está yendo la situación de su país. Pero lo que más me llama la atención de este canto, y es por lo que lo señalé, de este verso, es la idea de Italia, porque recordemos que Italia no se unifica hasta finales del siglo XIX. Esto quiere decir que la idea de Italia ya existía previa a la conformación del Estado-Nación, cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y
No sé, da que pensar. Bien, al final de este canto, del canto número 6, el canto finaliza criticando, en vez de otro lugar, pero en vez de Italia, es su ciudad, Florencia. Y digamos que la personifica y le habla, ¿no? Como si fuera una persona. Y dice así: alégrate, motivos no te faltan, eres rica, pacífica y prudente. Que no miento, los hechos lo confirman. Si hasta Atenas y Esparta, que dedicaron la ley antigua y fueron tan urbanas, comparadas contigo, hicieron poco por convivir. Tú dictas tan sutiles decretos que en noviembre ya no rige lo que en octubre dejó bien asentado. En los últimos años, ¿cuántas veces cambiaste leyes, cargos y moneda, los usos y a fulano por mengano? Y si tienes memoria y no te engañas, te verás semejante a aquella enferma que no obtiene sosiego sobre plumas y solo revolcándose se alivia. Pues como ya hemos dicho, habla de Florencia, ¿no? De su ciudad natal. Y lo hace con una ironía bastante graciosa, porque dice: alégrate, motivos no te faltan, eres rica, pacífica y prudente. Es decir, todo es una mentira, porque su ciudad es todo lo contrario, como hemos visto al principio en el anterior vídeo, en el infierno, cuando digamos contextualicé un poco la historia de Dante y el contexto geopolítico o político en el que se movía la ciudad el contexto político, geopolítico no tiene sentido, el contexto político en el que se movían en Florencia. Bueno, Florencia era, digamos que era un desastre, por así decirlo. Se cambiaban las leyes, bueno, como ya veremos aquí a continuación. Dice: eres rica. No era rica, había gente muy pobre por las calles. Pacífica, todo lo contrario, siempre estaban en guerras y a ver quién tenía el poder. Y prudente, para nada era prudente. Digamos que es una contradicción. Y el siguiente verso viene a decir exactamente lo mismo. Si hasta Atenas y Esparta, que dictaron la ley antigua, fueron tan urbanas, comparadas contigo, hicieron poco por convivir. Otra ironía, compararlo con Atenas y Esparta. Su ciudad era un desastre, una ironía. Tú dictas tan sutiles decretos que en noviembre ya no rige lo que en octubre dejó bien asentado. Es decir, que no es que hubiera una continuidad en las leyes que se aprobaban en la política de la ciudad, ¿no? Esto también suena bastante con el contexto actual que tenemos en mi país, la verdad. Por eso es bastante curioso, ¿no? Y dice el siguiente: en los últimos años, ¿cuántas veces cambiaste de leyes, cargos y moneda, los usos y a fulano por mengano? Lo dicho, cambiando de un lado para el otro, que si güelfos o gibelinos, que si el florín, que si otra cosa, cambiando leyes constantemente, vamos, no había estabilidad ninguna. Y si tienes memoria y no te engañas, te verás semejante a aquella enferma que no obtiene sosiego sobre plumas y solo revolcándose se alivia. Es decir, que no es capaz de haber paz. La única forma de que haya un cambio tiene que ser a la fuerza, no con la violencia, que es cuanto menos curioso. En el canto número 11, Dante y Virgilio finalmente llegan a la primera cornisa donde se encuentran los soberbios. Y allí se encuentra con una serie de almas que están cantando un Padre Nuestro, pero es un Padre Nuestro un tanto particular. Dice así: oh Padre nuestro que estás en los cielos, no circunscritamente, sino porque amas más lo primero que creaste. Siempre alaben tu nombre y poder todas las criaturas, como deben rendirse al dulce efluvio que tú emanas. Venga a nosotros la paz de tu reino, que nosotros a ella no llegamos si, pese a nuestro empeño, ella no acude. Como tus ángeles se sacrifican su voluntad, cantando a coro Hosana, la suya sacrifiquen los humanos. Danos hoy el maná de cada día, sin el cual en este áspero desierto aquel que más se afana retrocede. Y al igual que nosotros perdonamos al mal que nos hace, tú perdona bondadoso y no mires nuestros méritos. Nuestra virtud, que a poco se la vence, no la expongas al viejo antagonista, mas líbrala de aquel que la hiere. Y este ruego final, Señor amado, no es por nosotros, falta no nos hace, sino por los que quedan tras nosotros. Es decir, no están rezando por ellos, sino por los que vienen. Es decir, están rezando por los vivos. Cosa curiosa. Y luego, más arriba dice: nuestra virtud, que a poco se le vence, no la expongas al viejo antagonista. Bien, el viejo antagonista es Lucifer.
Y es un Padre Nuestro curioso, ¿no? Bastante descriptivo. Es como si cogieras el Padre Nuestro y lo explicaras de por sí. Es cuanto menos curioso, la verdad. Y en el canto 16, Dante y Virgilio se encuentran en la cornisa, la tercera cornisa. Dante y Virgilio se encuentran en la tercera cornisa donde están los iracundos, ¿vale? Y se encuentran con que no se ve absolutamente nada, simbolizando así, digamos, que la ira niebla la razón, por así decirlo. Y se encuentran con un señor que se llama Marco Lombardo. Y realmente no se sabe exactamente si fue un personaje real o no, pero vendría a ser una persona con, como diríamos hoy en día, con mucha calle. Es decir, una persona que se ha manejado por las altas esferas y conoce el poder. Y Dante lo ve y le pregunta una duda sobre la corrupción. La duda es si la corrupción es culpa nuestra, culpa del hombre, o ya viene dada por los astros, es decir, ya viene dada por, digamos, por el cielo, ¿no? Y dice lo siguiente: te pido que me indiques el motivo para que yo lo entienda y lo divulgue. Si el cielo es culpable o son los hombres. Estamos hablando, como ya he dicho, de la corrupción. Y dice, responde Marco: los que vivís atribuís las causas solo a los astros, como si ellos todo al moverse por fuerza lo movieran. De ser así, en vosotros no obraría el libre arbitrio, el libre arbitrio, y no serían justos los premios o castigos por los actos. Es curioso, ¿no? Aquí tenemos el tema del libre albedrío. Y más abajo prosigue: en eso, si hoy el mundo se extravía, vosotros sois la causa, está en vosotros, y voy a leccionarte sobre ello. Y más abajo dice: precisa leyes que la frenen, y precisa de un rey que atisbe menos la torre de la urbe verdadera. Más abajo continúa y dice: precisa pues de leyes que la frenen, y precisa de un... Bueno, continúa: procede de las manos que la sueñan, antes que exista, a guisa de muchacha que entre risas y jugando juguetea, el alma simple que no sabe nada, que al ser feliz en la que la crea, ella feliz se vuelve toda dicha. Se estrena con los bienes más menudos, con eso ya engaña y va tras ellos. Sin su amor no lo doma, freno y guía. Es decir, que el alma debe ser frenada, y ese frenamiento lo justifica posteriormente. Dice: precisa pues de leyes que la frenen, y precisa de un rey que atisbe al menos la torre de la urbe verdadera. Bien, la torre de la urbe verdadera se refiere al cielo, y con ese rey dice, digamos, sería un papa. Leyes hay, pero ¿quién las toma en mano? Nadie. Pues el pastor que va delante rumia, más sin pezuña divina. Es decir, el pastor que va delante se refiere al Papa y está diciendo que en efecto hay leyes, pero que el primer pecador es el Papa. Y prosigue: así la gente, al ver que quien la guía persigue aquellos bienes que ella anhela, pase en ellos y más no le preocupa. Como ves, es el pésimo gobierno la causa de que el mundo esté podrido, y no de que el hombre sea corruptible. Bueno, esto es una tesis que deja clara, ¿no?, que la culpa no lo tiene el hombre, sino los que están ahí, ¿no? Pero claro, hoy en día no podría decirse lo contrario, puesto que la gente que nosotros elegimos, puesto que la gente que está gobernando son los que nosotros elegimos. En aquel entonces serían los reyes, y que no eran precisamente elegidos por el pueblo. Y en el Dante y Virgilio llegan a la cuarta cornisa. Y en la cuarta cornisa Dante le pregunta a Virgilio. Bueno, llegan a la cuarta cornisa y no ven claramente lo que se purga allí. Entonces Dante le pregunta a Virgilio. Y Virgilio le responde que lo que allí se purga es el amor errado. Y claro, le pregunta qué carajo es eso del amor errado. Y Dante dice: este es un canto un poco largo, pero bueno, creo que vale la pena leerlo. Dice así: oh dulce Padre mío, di, ¿qué purgan en este cuarto anillo que pisamos? Que paren nuestros pies, no sus enseñanzas. Y él dijo a continuación: el amor del bien que ha descuidado sus deberes, aquí se fortifica, aquí se impulsa el lento, torpe remo. Pero para que entiendas claramente, estate bien atento a mis palabras.
y sacarás provecho de esta pausa. Hijo, ni creador ni criatura, prosiguió, han existido sin amor, o innato o escogido, y tú lo sabes. Eso de "y tú lo sabes" se refiere claramente a Beatriz. Y continúa, el amor natural no yerra nunca. El otro puede errar por mal objeto, o por poco vigor o demasiado, mientras éste se entrega al bien primero y se frena en los bienes secundarios, no es causa de deleite condenable. Es decir, cuando el amor se concentra en el bien verdadero, es decir, en Dios, no hay ningún problema. Cuando el amor se centra, cuando tú centras tu amor en Dios y dejas el resto, es decir, descuidas lo material, no pasa nada. El problema es al contrario. Y continúa diciendo, pero cuando se tuerce hacia lo malo, o de más o de menos corre el bien, al Creador no secunda la criatura. Comprenderás por ello que el amor es por fuerza en nosotros la semiente de la virtud y de la acción punible. Ahora bien, como el amor no puede no mirar por el bien de quien lo obra, que se odie cada uno es imposible. Y pues no es concebible un ser autónomo, el solo separado del primero. Ninguna criatura puede odiarle. Resulta pues, si no me dejo nada, que el mal que se ama es siempre el mal ajeno, y ese amor es triforme en vuestro limo. Bien, después continúa haciendo una larga explicación, pero yo lo voy a resumir. Bien, de lo que aquí habla Virgilio es del amor, que se divide en tres partes. Digamos que uno puede amarse a sí mismo y amar a Dios y al prójimo. Es decir, el amor a uno mismo, el amor al prójimo y el amor a Dios. Uno no puede no amarse a sí mismo, puesto que a sí mismo, en él mismo está Dios, y tampoco puede amar a Dios, por lo cual no se puede odiar a sí mismo y tampoco puede odiar a Dios, porque es el mismo, ¿no? Ahora bien, al prójimo no es que no lo pueda, no es que no lo ame, es decir, no es que lo odie, sino que ama no a él, sino lo que él posee. Es decir, hay un mal amor, pero que es triforme. Este mal amor triforme se divide entre el amor hacia lo que queremos de esa persona, es decir, el amor a sus bienes, el amor a su aniquilación, es decir, que esa persona desaparezca, deseamos que esa persona desaparezca, deseamos los bienes de esa persona y deseamos la reacción que tenemos cuando sentimos ira, ¿no?, de esa persona. Y esos tres amores corresponden concretamente a, digamos que cuando amamos la caída de esa persona, corresponde al pecado de la soberbia. Cuando amamos los bienes de esa persona, tenemos envidia, ¿no?, el pecado de la envidia. Y cuando amamos, nuestra reacción ante la ofensa es el pecado de la ira. En el canto 28, Dante y Virgilio llegan finalmente al Edén. Ahora bien, ¿qué es el Edén? El Edén es el paraíso en la tierra. Y comienza de esta forma. Lo he señalado porque me parece impresionante la descripción del Edén, que evidentemente es maravillosa. Dice así: y pues quería examinar a fondo la divina foresta espesa y viva, que frenaba la luz del nuevo día. No esperé más, abandoné el rellano y paso a paso me adentré en la fronda, y cada esquina embalsamaba el aire. Un aura dulce no sujeta a cambio en la frente me hería de continuo, con pluma no mayor que un viento suave, y las ramas solícitas temblando cedían de la parte donde el monte santo proyecta la primera sombra. Pues con gran alegría recibían la mañana cantando entre las hojas que hacían de bordón para sus rimas. Como de rama en rama entre los pinos en clase bordonean las orillas cuando Eolo libera su siroco. Impresionante, ¿no? Y continúa. Y en eso se cruzó conmigo un río, cuyas mínimas ondas inclinaban a la izquierda las hierbas de la orilla. Las corrientes más puras de la tierra se dirían sujetas a impureza comparadas con esta, transparente por más que se desplace, oscura, bajo la sombra estable que no deja que entren rayos de sol o de la luna. Separaron mis pies, pero mis ojos cruzaron el riachuelo para ver la variedad florida de ramajes, y allí vi aparecer, como por este río, es el Leteo. El Leteo es un
un río que va desde el paraíso. El Leteo es, digamos, un río que aparece en la antigüedad, cuando decimos antigüedad en los griegos, y es, digamos, un río que proviene del Edén y que desciende por el purgatorio y llega hasta el infierno, por así decirlo, y que lo que hace es borrar los pecados. Y luego vemos que este conecta con otro río que no tiene una referencia real, sino que es una invención del propio Dante. Y continúa porque aquí se encuentra con una mujer y dice: allí vi aparecer como aparece de repente una cosa que acapara maravillosa toda la atención, a una mujer que sola iba cantando y cogiendo las flores de las flores que a su paso esmeltaban el camino. Oh bella dama, que en rayos de amor te abrazas de crecer a los semblantes con que suelen hablar los corazones. Que sea tu deseo que te acerques a este río, le dije, un poco al menos, y que pueda escuchar eso que canta. Bien, esta mujer es Matelda, que vendría a ser una representación de la felicidad, una mujer bellísima, ¿no? Posteriormente le va a explicar, digamos, todas las características que tiene el Edén, ¿no? Dicho esto, Dante se encuentra con Matelda y esta se encuentra junto al Leteo, evidentemente, y ambos empiezan a caminar. Dante a un lado del Leteo y Matelda al otro lado del Leteo. Y en ese instante, de repente, acontece una especie de, digamos, evento celestial, por así decirlo. Se describe en el libro como un fulgor musical. Es decir, de repente se abre el cielo y aparece una carroza celestial. Se narra como si fuera una especie de cortejo místico, ¿no? En el cual hay una serie de sujetos que vendrían a representar, digamos, el trabajo de la Iglesia que hace para salvar a la gente. Y en ese instante llega ese cortejo místico para acompañar a Dante, a ayudarle pues a ascender. Y en ese momento Dante se percata, ese cortejo se va acercando poco a poco hasta que llega hasta los mismos pies de Dante. Y en ese instante, de pronto, cambiamos de canto y nos vamos al canto número 30. Y aquí, de ese cortejo místico de ángeles que acompañan en una especie de barca, en una especie de carroza, en una carroza, esos ángeles que empiezan a tirar flores, de pronto Dante aparece frente a él una figura muy conocida para él. Y esa figura es, ni más ni menos, Virgilio se encuentra con Matelda en el Edén y esta, que se halla al otro lado del Leteo, empieza a caminar junto a Dante y mientras caminan, una a un lado y él al otro lado del Leteo, empiezan a caminar y esta le va explicando pues los detalles y cómo está conformado, los elementos que conforman el Edén. Y en ese momento se da un evento, un acontecimiento en el cual aparece, como se narra en el libro, un fulgor musical. Aparece un cortejo, una corte de ángeles, de personalidades místicas, por así decirlo, celestiales, aparecen ante él cantando un coro celestial y al cual le acompañan unos ángeles que van tirando flores al aire. Es una visión muy mística que viene a representar, según se interpreta del libro, con una especie de alegoría a la propia Iglesia, es decir, la Iglesia, todos esos sujetos que acompañan a la corte, representan la Iglesia, representan el esfuerzo que hace la Iglesia para la salvación de las almas. Entonces, ese cortejo vienen a recoger a Dante, ¿no? Entonces, en ese instante, el cortejo va avanzando hasta que llega al propio pie de Dante, justo en medio entre los dos ríos, en medio del Leteo. Y entonces se detiene ahí y pasamos ya directamente al canto número 30, en el cual se nos muestra qué es lo que ocurre en ese instante, que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se da la aparición de un personaje nuevo y la desaparición de otro. En ese instante, en el momento en el que
el cortejo se detiene frente a Dante en mitad del leteo, se cuenta lo siguiente. Y dice así: así, de aquella nube de 1000 flores que las manos angélicas tiraban y en el carro caían, y por fuera, blanco el velo y de olivo coronada, una mujer surgió con manto verde, vestida de color de viva llama, y mi ser, que llevaba tanto tiempo sin hallarse en presencia de su amada, sorprendido, temblando, desgarrado, sin que los ojos aún la hubieran visto, por el poder oculto que irradiaba, sintió la fuerza del antiguo amor. Es decir, de aquella carroza, ¿no? de aquel carro, emerge la figura de Beatriz. Aparece la figura de Beatriz, que como nos dice aquí, lleva un velo blanco, coronada de olivo y con un manto verde. Lleva una corona de olivo y un manto verde. Y va vestida de color de viva llama, es decir, de blanco, de verde y de rojo. Esto vendría a representar, estos colores son muy, muy importantes en lo que es en la teología, que no sabría explicar ahora, pero que bueno, los colores también simbolizan algo. Pero lo que me llama más la atención de estos versos es lo siguiente. Dice: y si mi ser, que llevaba tanto tiempo sin hallarse en presencia de su amada, sorprendido, temblando, desgarrado, sin que los ojos aún lo hubieran visto, por el poder oculto que irradiaba, sintió la fuerza del amor antiguo. El amor antiguo, es decir, hay que recordar que por este entonces, Dante escribe estos versos por allá en la primera década del siglo XIV, 1310, por ahí. Y recordemos que esta Beatriz murió. Recordamos, como lo vimos en la introducción, el primer libro, de la primera parte del Infierno, Beatriz murió en el 1290, mucho antes que Dante, que murió en el 1321. Ese amor antiguo de repente lo vuelve a ver y es curioso porque sin ni siquiera verla ya sabe que es ella, ¿no? Por ese amor. Recordamos que durante la Divina Comedia se reitera mucho la idea de que el amor, de que Dios es amor y que por lo tanto ese amor es mucho más inteligente que la propia visión, ¿no? Es decir, el propio amor que los conecta es mucho más inteligente que la vista y capta antes que nadie que esa en efecto es Beatriz, pues la amaba con locura. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Dante? Dante se sorprende y a continuación, como ya hemos dicho, aparece este personaje y desaparece otro. Y ese personaje que desaparece no es ni más ni menos que Virgilio. Inmediatamente después siguen con estos versos: y apenas en la vista se hubo impreso el gran poder que ya me había herido, no habiendo abandonado aún la infancia, me volví deseoso, es decir, está hablando el primer amor cuando todavía no había abandonado la primera infancia, es decir, Dante se enamoró de Beatriz, recordemos que con 9 años, por eso lo de no habiendo abandonado aún la infancia. Me volví deseoso hacia la izquierda, como el chaval que corre hacia su madre entristecido o porque tiene miedo, con el fin de decirle a mi Virgilio: no hay gota de mi sangre que no tiemble, conozco el signo de la antigua llama. Otra vez, la antigua llama, el amor. Pero, ¿qué ocurre? Dice: pero Virgilio ya se había ido dejándonos. Virgilio, el padre bueno. Virgilio, a quien me di para salvarme. Virgilio desaparece sin más. No da explicaciones, simplemente desaparece. Así. Y entonces, en ese momento, Beatriz le habla por primera vez y le dice: Dante, porque Virgilio se haya ido, no llores tú, no llores todavía, puesto que has de llorar por otra espada. Es decir, Beatriz lo que le está diciendo es que no llores por eso, porque no deberías llorar por eso, deberías llorar por lo que te va a suceder. Que bueno, por ahí he oído por ahí que creo que se refiere a que no va a volver a la ciudad de Florencia. Es decir, recordemos que Dante fue expulsado, por así decirlo. No, fue expulsado. si no se iba, lo mataban. Y bueno, él tenía la esperanza de volver, y esa esperanza murió sin poder volver a su ciudad de Florencia.
y eso le dolió bastante. Dicen que fue eso. Entonces Dante se desmaya de nuevo ante la presencia de Beatriz, y cuando vuelve a recobrar la memoria, cuando vuelve a volver en sí, se ve en manos de Matelda en mitad del leteo, y Matelda le está, digamos, remojando, ¿no? Y esto vendría a ser como que lo está preparando para cruzar más allá, lo está purificando para poder para poder subirse a la carroza con Beatriz, ¿no? Y poder seguir ascendiendo, ¿no? Entonces, una vez habiéndose ungido, por así decirlo, en las aguas del leteo, se sube la carroza con Beatriz, y es en este momento en el cual Beatriz se desvela por completo. No me acordé de decirlo, pero bueno, Beatriz no tenía los ojos vendados, todavía no se había desvendado los ojos, y aún así ya Dante pues se desmayó, ¿no? Entonces, ya ungido con las aguas del leteo, pues parece ser que aguanta más esa impresión, ¿no? que le da al ver a su amada, ¿no? Por así decirlo. Esto, si creéis que es demasiado exagerado, si creéis que es una hipérbole, no tiene nada de comparación con lo que veremos en el paraíso, porque las veces que Dante hace referencia a la mirada de Beatriz es impresionante. O sea, yo diría que el paraíso es en sí un canto por y para Beatriz. Pero bueno, ya lo veremos cuando lleguemos al paraíso, que nos falta muy poco. Dicho esto, Dante se sube con Beatriz a la carroza y avanzan hacia el sol. Y en el paso, en ese avanzar hacia el sol, parece ser que se dan una serie de visiones místicas en la cual hay una serie de apocalipsis, ¿no? Tiene como unas visiones apocalípticas que yo personalmente no entendí muy bien. Pero bueno, vienen a dar Dante y Beatriz llegan al otro río, al Eunoe. Creo que era Eunoe, si mal no recuerdo. Creo que era Eunoe. Llegan al Eunoe, y en el Eunoe Dante se prepara ya definitivamente para ascender a el paraíso. Pero debe hacer una cosa más, y es beber del agua del Eunoe. Y es aquí cuando ya definitivamente, estamos ya en el canto 33, y aquí es cuando finalmente, valga la redundancia, el purgatorio, y finaliza con estos versos que se dirigen directamente hacia nosotros, hacia el lector, y dice lo siguiente: lector, si yo tuviera más papel, diría, en la medida en que es posible, de aquel dulce beber que nunca sacia, es decir, del agua del Eunoe. Que recordemos, es ese río que purifica y que lleva hacia el bien. El leteo hace olvidar el mal, hace olvidar los pecados, y el Eunoe finalmente nos lleva hacia el bien. Es una purificación última para poder seguir ascendiendo. Y continúa: pero he gastado todo el asignado para cantar esta segunda parte, y el sentido del arte me refrena. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al canto número 33, y por lo tanto debe haber un cambio, ¿no? Hasta ese punto Dante mide los versos y mide los cantos. Es una obra increíblemente bien calculada, ¿no? Y continúa: regresé de las ondas sagradísimas rehecho como la planta en su renuevo, que se viste con hojas novedosas. Es decir, del río, tras haber bebido eso, dice: regresé de las ondas sagradísimas rehecho como la planta en su renuevo, que se viste con hojas novedosas, puro y presto para subir a las estrellas. Y así acaba el purgatorio. Como vemos, acaba también con la frase estrellas, con la palabra estrellas, con la misma palabra que acaba el infierno. Recordemos el infierno al principio, que de repente sale al exterior y lo primero que ve son las estrellas. Cuando termina de ascender del Edén hacia el paraíso, está preparado también para subir a las estrellas. Y aquí acaba el purgatorio,
y no me queda más que emplazaros a continuar con esta aventura, ¿no? Y seguir comentando la siguiente obra, que es El Paraíso. Es que no hay palabras para describir El Paraíso, o sea, es una experiencia impresionante. Así que nada, os emplazo a ver en otra ocasión para continuar la aventura con El Paraíso. Y si no habéis visto el programa dedicado al infierno, pues lo dejaré por aquí, si tal, para que lo veáis. Y nada, nos vemos.